quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Hola, un saludo muy especial para todos ustedes. Gracias por esa fidelidad maravillosa de continuar recibiendo el mensaje de la palabra de Dios a través de este ciclo maravilloso que lo hemos llamado El Cristiano en el Mundo. Hoy, una vez más, vamos a entrar a profundizar en la palabra de Dios y vamos a conocer todos los recursos, los elementos necesarios y fundamentales para podernos enfrentar como cristianos, como verdaderos creyentes, a un mundo que en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, gracias a sus principios, a esos valores que se han convertido en antiprincipios y antivalores, pues están tratando de hacer que nosotros los aceptemos como verdaderos. Gracias una vez más por estar juntos en familia en esta reunión maravillosa. Lo invito entonces para que vayamos a la palabra de Dios, a este sermón, a esta palabra, a este mensaje de edificación. Yo lo he llamado lavado de cerebro o de corazón. Les hemos escuchado en muchas oportunidades que nos lavan el cerebro. ¿Será que es un lavado de cerebro o de corazón el que necesitamos o el que el mundo nos está haciendo? Y lo invito entonces para que vaya al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, y escuche lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 36, 26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Amén. Es muy importante que nosotros conozcamos, para poder entender el mensaje de esta noche, es importante que reflexionemos en torno y que revisemos el contexto de este versículo, que usualmente forma parte de nuestra argot popular de ser cristiano. Y en el contexto de este versículo, el Señor nos afirma o nos dice que Él nos va a limpiar de toda impureza y de toda idolatría. Es fundamental, dice, el Señor dice, para que ustedes puedan recibir lo mío, para poder recibir esos preceptos maravillosos, necesitan ser limpiados de toda impureza y de toda idolatría. Y luego, después de ser limpiados, dice la palabra de Dios en el contexto de este versículo, vuelvo y le reitero, Él infundirá su espíritu en nosotros para que así podamos seguir sus mandamientos y podamos obedecer su palabra. La única forma. Esto el Señor lo hace, porque uno se puede preguntar, ¿y por qué el Señor hace eso? Esto lo hace porque el corazón del ser humano, el corazón del ser humano revela la verdadera naturaleza del hombre o de la mujer. Y lo que realmente motiva a ese hombre o a esa mujer a hacerlo. Y como el Señor conoce y sabe eso, pues lo que trata de hacer es que nosotros seamos conscientes también de lo que tenemos en el corazón. Mire que en Jeremías, vámonos allá adelantico, allá atrás unas hojitas en el libro de Jeremías. En Jeremías, en el capítulo 17 de Jeremías, en el versículo 10, escuche lo que dice el Señor. Yo, el Señor, sondeo el corazón. El Señor sondea el corazón. Él conoce nuestro corazón. Ni nosotros conocemos nuestro propio corazón, pero el Señor sí conoce el corazón. Él sondea el corazón y examino los pensamientos, dice el Señor. Sondeo el corazón y examino los pensamientos. ¿Para qué? Para darle a cada uno según sus acciones y según sea el fruto de sus obras. Amén.
Cuando nosotros leemos este versículo así, cuando nosotros lo leemos comparándolo con el que acabamos de leer, entonces nos podemos dar cuenta, iglesia, que lo que hace Dios es buscar nuestro corazón, examinar, sondear nuestro corazón, examinar nuestra mente y luego recompensa de acuerdo a la conducta. ¿Esto qué significa? Definitivamente que hay una gran conexión entre la mente, entre el pensamiento y el corazón. Hay una gran conexión. Y esto no únicamente, iglesia, está dicho por un pastor como se lo estoy diciendo, no está dicho por la palabra de Dios para que usted se aterre. También lo dicen los científicos. Hay grandes investigaciones científicas que se han hecho y establecen que el corazón tiene miles de neuronas y tiene una compleja red de neurotransmisores y se han hecho tantas investigaciones sobre la comunicación que sale del corazón y parece, de acuerdo a esas investigaciones, iglesia, que el corazón puede tomar, escúcheme bien, el corazón puede tomar decisiones, toma el corazón decisiones que pueden pasar o que pasan a la acción independientemente del cerebro. ¿Me entendió? Las investigaciones científicas han determinado que en muchas ocasiones los seres humanos toman decisiones en el corazón y esas decisiones del corazón se convierten en acciones sin pasar por el cerebro. Ahí nosotros podemos entender que muchas veces decimos, ay, pero mi hijo, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Pero por qué no pensó? Y la persona dice, no, es que yo actué de una forma impulsiva, yo hice esto, yo no pensé, realmente no pensé. ¿Cuántas veces nosotros terminamos diciendo gran cantidad de cosas y luego decimos, no, es que yo no pensé, no, es que no pensé? Claro, no pasó por el cerebro, salió solo del corazón. Entonces, ahora sí nosotros sí podemos entender que para Dios es muy importante el corazón. Para Dios es muy importante el corazón. A veces nosotros con el cerebro tenemos esos pensamientos y podemos manipular. Manipulamos. Decimos, no, de pronto si yo le digo esto, se enoja. Yo más bien se lo voy a decir así y ya. Esa es la manipulación que hay en el cerebro, porque tenemos inteligencia, porque tenemos sagacidad, porque tenemos capacidad mental. Pero muchas veces cuando nos salen las cosas del corazón, ¡ay no! ¡Ay qué bruto! ¿Yo por qué dije eso? Sale del corazón. Para Dios es muy importante el corazón. Pero también es muy importante aquí en este momento entender y revisar el concepto de lavado de cerebro. Porque esa idea de lavar el cerebro no es una idea moderna, no es algo que esté pasando hoy en día, porque nosotros podemos ver y lo podemos entender, que a través de los medios de comunicación, a través de tantas expresiones comunicativas que tenemos en el mundo entero, pues nos quieren cambiar la forma de pensar, nos quieren lavar de una u otra manera el cerebro. Pero eso es una idea antiquísima desde la misma historia de la humanidad. El lavado de cerebro simplemente es una reforma al pensamiento, reformar la forma de pensar a través de unas técnicas persuasivas y coercitivas. Lo que Dios nunca usa, Dios nunca obliga a las personas a cambiar la manera de pensar. No, Dios no. En cambio, nosotros sí vemos y podemos apreciar que el mundo sí utiliza unas técnicas para hacer que las personas cambien su manera de pensar. Usualmente el lavado de cerebros se utilizaba mucho en las guerras, cuando se tomaban prisioneros a las personas, ¿no? Se tomaban prisioneros con el objetivo de que a esos prisioneros o a esos esclavos, pues mantenerlos contentos, mantenerlos quietos, mantenerlos casi como que dopados. Por eso usted ha escuchado uno de los grandes ataques que tiene el mundo contra la predicación del evangelio, es que nos acusan a los predicadores de la palabra de Dios como lavadores de cerebro, como si nosotros a través de la palabra de Dios estuviéramos lavando el cerebro, limpiando ese cerebro para amañarlo a otras cosas. Pero la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dice que nuestro Señor Jesucristo vino a dar libertad a los prisioneros. Vino a dar libertad a los esclavos, a aquellos que han sido lavados el cerebro por las condiciones del mundo.
aun cuando ese mismo mundo nos acusan a nosotros, a los predicadores de la palabra de Dios, de juzgar una conducta contraria a la establecida por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos una conducta establecida de acuerdo a las normas de Dios. Y por supuesto, el mundo no va a aceptar que aquello que nosotros vemos que es malo, le digamos malo. Y aquello que nosotros le digamos que es bueno, pues digámosle bueno. El mundo no, el mundo siempre va a tratar de tergiversar y de cambiar todos esos conceptos. Y nosotros, el llamado a través de la palabra de Dios es precisamente evitar que el mundo nos haga ese lavado de cerebro. Evitar que el mundo nos sujete y nos someta, y especialmente a los niños, a los jóvenes, a esas nuevas generaciones, como lo hemos visto a lo largo de toda esta pandemia, como el Señor está hablando, está preocupado de que definitivamente el mundo está viviendo una serie de acciones y decisiones que van a transformar y van a trastocar la realidad de las personas. Y hoy tenemos la oportunidad nosotros, en medio de este confinamiento, la oportunidad de brindarles a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros familiares, los recursos necesarios para que cuando salgamos nos podamos enfrentar a ese mundo, sin que ese mundo, y no dejar que ese mundo nos haga el lavado de cerebro como lo han hecho con millones de personas. Y Dios nos lo muestra en la palabra de Dios. Dios nos muestra cómo el mundo actúa. Hay una historia maravillosa, que es la historia que nos evidencia de ese lavado de cerebro que quiere hacer el mundo, que es la historia de Daniel, que todos la conocemos, o por lo menos la gran mayoría conocemos la historia de Daniel descrita en el libro que lleva su nombre. En esta historia nosotros podemos ver, especialmente en el capítulo 1, inicialmente en el capítulo 1, podemos comprender cómo el mundo hace todo lo necesario para aclimatarnos a los principios del mundo. Y en ese capítulo 1 de Daniel nos narra la historia de 4 jóvenes. Usted recuerda de pronto los jóvenes que se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos 4 jóvenes cayeron en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que nosotros podemos, para nuestro fin ilustrativo de la palabra de Dios y en su comparación, podemos comparar a Nabucodonosor como el príncipe Bel, como el príncipe Satanás, el príncipe de las tinieblas, y que era rey de Babilonia, rey del mundo. Y sometió a estos jóvenes, a estos 4 jóvenes, los sometió a una serie de prácticas, a una serie de técnicas para que tuvieran ellos un cambio mental y para que ellos aceptaran los principios de Babilonia y rechazaran los principios de Israel. Lo mismo que hoy en día hace el mundo. Lo que hace es retenerlos, someterlos a nuestros jóvenes, a todos los cristianos, no solo a los jóvenes, nosotros, a los cristianos, porque esto es una palabra cuando estamos hablando nosotros de cómo un cristiano puede vivir en el mundo. No estamos hablando de cómo una persona se puede convertir al cristianismo, no, de cómo un cristiano, ya siendo cristiano, usted y yo que somos cristianos, nuestros hijos que son cristianos, cómo pueden vivir, cómo pueden enfrentarse y desarrollarse en ese mundo que busca cambiarles su manera de pensar, que el mundo lo que busca es hacerles cambiar sus propios principios arraigados en el seno de la casa, del hogar, de la familia, que sembramos nosotros esos principios a través de la palabra de Dios, y ahora ese mundo retoma a nuestros jóvenes, retoma a nuestros hijos, retoma a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros familiares, y lo que hacen es hacerles un lavado de cerebro para que rechacen los principios que han recibido, no solo en su casa, sino en su iglesia, a través del mensaje de la palabra de Dios. Esa es la relación que existe entre Nabucodonosor, Babilonia, entre el diablo, Satanás, que rige este mundo. Satanás nos quiere meter los principios de este mundo como sea, y que terminemos rechazando nosotros los principios de Dios. Y utiliza unas tácticas, las mismas tácticas. Yo le voy a mostrar solo 3 tácticas que utilizó Nabucodonosor y que utiliza el diablo para meternos a nosotros en esos principios. La primera táctica que hizo Nabucodonosor fue elegir
a los que se destacan por su testimonio. Y esto puede causar un escozor en nuestro corazón, porque el diablo no elige a los que no se destacan por su testimonio. ¿Por qué no los elige? Porque ya son del diablo. Sencillo. ¿Para qué el diablo? Usted ha escuchado un viejo por ahí refrán que dice, no gastar pólvora en gallinazo. ¿Para qué el diablo le va a gastar tiempo y dedicación a unas personas que ya viven en el mundo? ¿Para qué le va a gastar tiempo? ¿Para qué le va a gastar esfuerzos a personas que ya están subyugadas y sometidas allí? No, el diablo le va a gastar tiempo, le va a invertir cuando elige personas que se destacan por su testimonio, es decir, verdaderos cristianos. Mire que en el versículo 4, escuche lo que dice en el versículo 4 de Daniel. Vamos a Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 4. Nabucodonosor les dice a sus oficiales que vayan, a sus oficiales, a sus diablos, a sus demonios, vayan y consigan en Israel, vayan y consigan en las iglesias, en el reino de Dios, consigan a unos jóvenes y tráiganmelos. Debían ser, versículo 4, jóvenes apuestos, lindos, hermosos, preciosos, como nuestros hijos, como todos los cristianos. Porque todos los cristianos, Dios les embellece. ¿Usted sabía eso? Dios nos embellece, embellece nuestro rostro, nos vemos divinos. Cuando somos verdaderos cristianos, la gente nos ve hermosos, divinos, y lo somos. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo. Con unos dones, con unos talentos. Claro, si tiene el rush divino, si tiene el poder del Espíritu Santo ahí. Tú mira a tus jóvenes, tú mira a tus hijos. Míralos a tus hijos y son definitivamente lo más hermoso que Dios ha hecho. Son hermosos, son divinos. Y tienen todos los dones y tienen todos los talentos. Esos son los jóvenes que estás describiendo. Tú miras a tu esposo, tú miras a tu esposa. Qué maravillosa esposa, qué esposa tan hermosa, qué dones, qué talentos que tiene. Esa es la esposa que Dios te ha dado a ti, pero esa es la esposa que el diablo también está eligiendo. Ese es el esposo que Dios hizo, pero es el esposo que el diablo también está eligiendo. ¿Para qué? Para aprender, que tengan aptitudes para aprender de todo, que actuarán con sensatez y que actuaran con sensatez, que fueran sensatos. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. ¿En cuál palacio real? En el del diablo, es decir, en el mundo. Aptos para ponerlos a servir en el mundo. A los cuales Aspenaz, que era el siervo, el mayordomo de Nabucodonosor, debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Mire, aquí en esta primera parte describe que la técnica usada por el diablo, la técnica usada por Nabucodonosor, la técnica usada por el mundo era elegir a lo mejor. Es decir, a los cristianos que tienen un buen currículo. Digan amén. A esos cristianos. Por eso es que uno sufre y dice, ay, no sé, ¿por qué si yo soy tan buen cristiano, por qué me pasan tantas cosas? Ahora usted ya lo sabe. Porque tras de usted hay todo un ejército de demonios que se lo quiere llevar. Porque usted es lo más hermoso, dice aquí, lo más sensato, lo más sabio, lo mejor de lo mejor, con todos los dones y los talentos. Pues el diablo lo quiere llevar, mi hermano, así de sencillo. Por eso dice la palabra de Dios que Nabucodonosor eligió a personas de la realeza. Y Dios no nos dice a nosotros que de dónde venimos. ¿Cuál es nuestro origen? ¿No tenemos nosotros realeza en nuestro interior? ¿No tenemos nosotros y por eso somos, dice la palabra de Dios, que somos peregrinos en esta tierra porque no pertenecemos a este reino? Nosotros somos del reino de los cielos. Tenemos nobleza, como los jóvenes, sensatez, y eran sabios. Así de sencillo. Pero los elige no para gobernar, iglesia. Nabucodonosor no los eligió para llevarlos a gobernar, sino para servir al mundo, para servir en Babilonia. Ahora usted imagínese
Si nosotros traemos ese concepto a esta realidad, usted imagínese a líderes cristianos, imagínese a pastores cristianos, imagínese a verdaderos hombres y mujeres cristianos sirviendo en el mundo en bares, sirviendo en las discotecas, atendiendo en las casas de cita, casas de prostitución, casas de empeño. Imagínese a los líderes, a los siervos, a los pastores, a los cristianos, hombres, mujeres, jóvenes, sirviendo en empresas de corrupción, fomentando las drogas, comprando y vendiendo drogas, usando la pornografía, desarrollando todas las aberraciones sexuales, lesbianismo, homosexualismo, trabajando con un dinero mal habido. Imagínese usted ese cuadro. Eso es lo que se llama sirviendo al mundo a través de prácticas idolátricas y tradicionales. Y lastimosamente, iglesia, el diablo se está saliendo con la suya. El diablo se está saliendo con la suya. A estos jóvenes se les debía enseñar la lengua y la literatura. Se les debía infundir la cultura babilónica. ¿Por qué? Es decir, que lo que buscaba el diablo, lo que busca Nabucodonosor es meterlos en el mundo donde desarrollen la literatura, la lengua, la cultura del mundo, donde expresen las cosas del mundo. Y por eso es que usted y yo hemos visto a jóvenes con un lenguaje que da pena, porque el lenguaje del mundo es horroroso. Es horroroso. En estos días estábamos nosotros aquí en la casa limpiando el pasto, el prado, haciendo cosas con mi esposa. Y nos acercamos un poco hacia la puerta, estábamos limpiando y pasaban por el callejón unos jóvenes. Y mi esposa me dice, no, escucha ese lenguaje, escucha la forma como se expresan, cómo hablan. Ese es el lenguaje del mundo. Usted y yo lo vemos y lo escuchamos. Los jóvenes en la empresa, los hombres, las mujeres en la empresa, en el lugar, en la universidad. Escuchamos cuál es el lenguaje del mundo, cuál es la cultura del mundo. Y por eso dice la palabra de Dios que estos jóvenes eran obligados a meterse dentro de esa literatura, dentro de esa cultura, dentro de ese mundo, porque era la única forma para que abandonen los principios de Dios, para que abandonen sus creencias. La única forma para hacer que estos jóvenes, Daniel y sus amigos, estos jóvenes se olviden de los principios de Dios, era meterles unos principios distintos, darles una cultura distinta, ponerlos a hablar de una manera mundana, generarles una cultura del mundo. Esa fue la técnica que usaron y es la técnica que nosotros hoy vemos que están usando también, que el diablo está usando con todos los cristianos. Pero hay otra técnica también. ¿Y por qué le manifiesto estas técnicas? Porque si nosotros conocemos las técnicas, las tácticas del enemigo, pues nosotros podemos defendernos. Y podemos decir, perdón, no, yo aquí no voy a caer, perdóneme, yo no voy a terminar consumiendo las cosas del mundo. Mire que la segunda técnica o la segunda táctica que utilizó Nabucodonosor y que utiliza el mundo fue hacerlo sentir bien. ¿Me escuchó? Hacerlo sentir bien a estos jóvenes. En el mundo, al cristiano hay que hacerlo sentir bien. Hay que hacerlo sentir bien. Hay que hacerlo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Daniel, en el versículo 5. El rey les asignó raciones diarias de comida y del vino que se servía en la mesa real. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor. Hay que hacerlo sentir bien a estos jóvenes. Denle lo mejor de la comida, denle lo mejor del vino, denle lo mejor, los mejores lugares, que ellos se sientan bien. Y esa es una de las partes, iglesia, que nosotros muchas veces no entendemos. Que nuestros jóvenes, nuestros esposos, esposas no entienden, nuestros familiares no entienden. Nosotros creemos que cuando somos cristianos, escúcheme esto, que cuando somos cristianos y estamos de cristianos, pero en un momento determinado comenzamos a ver que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro familiar, nuestro amigo, comienza
a secarse, comienza como que, no sé, a secarse, cada vez a perder un mayor contacto con el Señor, a separarse del Señor. Y uno dice, uy, no, se está volviendo mundano. Uno dice, se está volviendo mundano. Y por lo general nosotros decimos, usted coge para el mundo y le va a ir mal, le va a ir como perro en misa. Si usted deja a Dios, le va a ir mal, totalmente mal. Pero la palabra de Dios aquí, en esto, nos está diciendo que cuando las personas se alejan de Dios y comienzan a meterse en el mundo, el diablo los hace sentir bien. La táctica los hace sentir bien, les da todo. Y por eso es que usted ha escuchado, dice, mire, desde que no volví a la iglesia, estoy bien, me aumentaron el sueldo, estoy trabajando, estoy en esto. Desde que ya no diezmo, ¿cómo me alcanza la plata? ¿Cómo he podido comprar? Esa cosa. Y comienza a hacerlos sentir bien, se sienten bien. Esa es la táctica, esa fue la táctica de Nabucodonosor y es la táctica del diablo. Hombre, está claro que si yo me voy de los caminos de Dios, si yo me separo de los caminos de Dios y digo, yo no vuelvo ni a la iglesia, ni a mi devocional, ni a nada, y vuelvo al mundo, y cuando yo entro en el mundo me recibe mal, y me va como perro en misa en el mundo, adivine lo que yo hago. Salgo corriendo para los pies del Señor, me devuelvo. ¿Por qué? Porque si el mundo me trata tan mal, yo inmediatamente me devuelvo y digo, no, ¿cómo le ocurre? No, iglesia, la táctica del diablo es tratarte bien. Hay que tratarte bien y esa fue la táctica. Háganlo sentir bien a sus muchachos, que no se vayan a sentir mal, que coman bien, que beban bien, que vistan bien, que participen de las cosas bien. Denle todo gusto. Iglesia, si usted recuerda al hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se va de la casa y tiene dinero y toda la cosa, le va muy bien, tiene amigos, tiene buena vida. No, la mala vida fue despuesito, iglesia. ¿Por qué? Porque es que aquí en la misma palabra de Dios nos dice que hay que hacerlos sentir bien, que el diablo los va a hacer sentir bien, pero solo por un tiempo. Solo por un tiempo, hasta que les doblegue la voluntad. Después de que sea doblegada la voluntad, papito, vénganos en tu reino. El trato va a ser distinto. Siga leyendo. Le estoy leyendo Daniel capítulo 1, versículo 5. El rey les asignó raciones diarias de comida, todo lo bueno del vino, les servía en la mesa real. Su preparación, los está preparando para vivir en el mundo. Su preparación habría de durar 3 años. Solo 3 años. Denles gusto en todo, solo 3 años. Eso no quiere decir que el diablo nos da gusto a nosotros en 3 años. No, porque no sabemos cuánto. Puede ser un mes, pueden ser 2 meses, pueden ser 3 años, pueden ser 5 años, pueden ser 10 años. No sé cuál es la voluntad de Dios frente a eso. Pero sí es, lo que significa es que siempre el diablo nos va a hacer sentir bien por un tiempo. Solo por un tiempo. Y después de esos 3 años de preparación, entrarán al servicio del rey. ¿A cuál servicio? ¿Y a cuál rey? A servir al diablo. Después de que hayan comido bien, después de que se hayan alimentado bien, después de que tengan todas las cosas, después de que se hayan olvidado de su iglesia, después de que se hayan olvidado de orar, de su devocional, después de que se hayan olvidado de toda esa cultura, después de que hayan aprendido a rumbear, a bailar, a gastar, a vivir en el mundo, después de eso, me los ponen a servir en el mundo. Van es a lo más bajo, van es a servir. Iglesia, Dios usa toda la naturaleza para que nosotros entendamos y comprendamos sus preceptos. En el mundo, si usted no se ha dado cuenta, nosotros alimentamos los animales y decimos, ay, voy a alimentar a una gallina, voy a alimentar a un pavo, voy a alimentar a un cerdo. Y nosotros los alimentamos la gallina. Y la gallina, si tuviera cabeza, si tuviera cerebro, diría lo mismo que el cerdo y lo mismo que el pavo. En este ejemplo diría, ay, yo tengo un amo espectacular.
Mi amo todos los días se levanta a las 5 de la mañana y va y me visita al corral y me da de comer. Y me lleva el mejor maíz, me lleva lo mejor de lo mejor. El cerdo dice, me lleva las mejores algarrobas, lo mejor, me cuida, me protege, me vacuna para que no me pase nada. El pavo dice lo mismo, pero cuando llega diciembre, usted sabe que el amo no era tan bueno con la gallina, ni tan bueno con el cerdo, ni tan bueno con el pavo. Tenía un propósito. Ese es el propósito del diablo. Comerse a nuestros hijos, comerse a las nuevas generaciones, acabarlos con ello. Y por eso es que los engorda, los hace sentir bien. Eso era lo que estaba buscando. Eso era lo que buscaba Nabucodonosor. Estos jóvenes no fueron llevados a mazmorras. Estos jóvenes no fueron llevados a cárceles. Estos jóvenes fueron llevados a lugares especiales. A estos jóvenes se los iba a capacitar, se les iba a dar lo mejor durante 3 años. Es decir, que durante esos 3 años lo que había que hacer era comprar conciencia, manipularlos, meterles, hacerlos sentir después mal, para que cuando ellos se quieran devolver, o decir, ¿y todo lo que tú has recibido qué? ¿Y todo lo que yo te he dado qué? Tu conciencia ha sido comprada, porque el mundo es manipulador, porque el diablo es manipulador. Y eso es lo que buscaba Nabucodonosor. Después de eso decirles, ¿cómo así? Después de que los hemos tratado tan bien, después de que les hemos dado lo mejor, les hemos dado títulos, les hemos dado estudio, les hemos dado lo mejor de Babilonia, ustedes se quieren devolver a ese Israel que está totalmente destruido. Ustedes se quieren devolver a esa iglesia. Ustedes se quieren devolver a ese Dios que todo lo castiga, que todo lo prohíbe. A eso quieren, después de haber estado sentados en los mejores banquetes. Les querían crear un gran sentimiento de culpa. ¿Para qué? Para esclavizarlos. Para esclavizarlos. Y muchas veces nosotros vemos en el mundo, vemos a las personas que son trabajadores de una empresa y que cuando esa empresa, que son muy buenos trabajadores, excelentes trabajadores, excelentes, y trabajan, y eso el jefe no es más que pide una cosa y ese muchacho corre, esa muchacha corre, y listo jefe, aquí está jefe, y listo. Y entonces ¿qué hace el jefe? El jefe le da, el jefe le hace un aumento, el jefe le dice, toma, estudia, haz esto, haz lo otro. Pero ¿qué es lo que quiere el jefe? Tenerlo como esclavo en la empresa. Tenerlo como esclavo en la empresa. El jefe sabe que es mejor mantenerlo hasta que se muera, porque esa persona es fiel en esa empresa. Y esa persona lo que ha hecho es perder sus alas, perder sus sueños. ¿Por qué? Porque le dieron de todo y le cortaron esas alitas, le cortaron sus sueños. En el momento en que esa persona se acerca donde el jefe y le dice, jefe, lo que pasa es que yo tengo otra oportunidad y usted sabe, yo estudié, usted me ha dado muchas oportunidades para hacerlo mejor y me están ofreciendo otra oportunidad. El jefe nunca le va a decir, qué bueno, ha llegado la hora de que tú progreses más, de que tú sigas más. No, inmediatamente lo que va a hacer es crearte sentimientos de culpa. Y así me pagas. Es lo primero que te va a decir. Y así pagas. ¿A qué bien te ha servido? ¿Quién te ha ayudado por años de años? Cuando tú llegaste a esta empresa no eras nada, ni eras nadie. Y yo te di todo. Ese es el diablo, creando culpa en las personas. Creando culpa, sentimientos de culpa. Y es lo que hace en el mundo. Lo hace con nuestros esposos, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras familias, con todo el mundo. Con esos cristianos maravillosos que un día fueron tentados con un gusanito de esos que se les pone al anzuelo, con una trampa, fueron tentados y fueron atraídos. ¿Para qué? Para que una vez que son engordados ellos empiecen a tener sentimientos de culpa. Y sabe una cosa, iglesia, yo siempre lo he dicho en la iglesia, que uno de los grandes problemas que tienen las personas, porque cuando se dan cuenta de todo el trato que les ha dado el mundo, ellos no quieren volver a los pies de Dios porque les da pena, porque les da vergüenza. Porque más puede su orgullo, la soberbia, porque han sido tan alimentados de orgullo y de soberbia en el mundo que prefieren quedarse pasando todas las penurias del mundo que volver a la casa de su Padre, volver a la casa del Señor a decirle, Señor, yo me equivoqué,
yo me equivoqué. Gloria a Dios, usted recuerda que en estos días yo lo decía, gloria a Dios por ese hijo pródigo que tuvo esa bendición del toque del Espíritu Santo y que lo hizo regresar. Que aún a pesar de sentirse tan mal en el mundo, no se quedó con sentimientos de culpa, sino que regresó y le dijo, Señor, yo Padre Santo, he pecado contra ti y contra el cielo. Una bendición maravillosa para aprenderla a todos nosotros cuando nosotros caigamos. Recuerde usted algo, que cuando usted cae, siempre Jesús tiene la mano tendida para que usted se levante. Siempre nos va a dar oportunidad, siempre y cada vez. Dios siempre nos ha dicho que cada vez que nosotros regresemos a sus brazos, regresemos a sus pies, Él nunca nos va a juzgar, Él nunca nos va a condenar. Él nos va a aceptar como ese Padre amoroso y nos va a recibir. Preparemos nuestro corazón y aprendemos esas tácticas del enemigo para más bien mantenernos siempre a los pies del Señor. Y la tercera táctica que utiliza el enemigo, que utilizó Nabucodonosor, fue darles una nueva identidad. Nueva identidad. Es que si hay algo que Dios nos ha dado a nosotros es identidad. La identidad es saber quién soy yo. Usted descubrió en su relación con Dios, usted descubrió quién es. Usted ya sabe quién soy yo. Usted dice, yo soy un hijo de Dios. Yo soy salvado. Yo soy bendecido. Nosotros tenemos una convicción clara en nuestro corazón de nuestra identidad. Sabemos lo que somos, quiénes somos. Sabemos de dónde Dios nos sacó. Tenemos una identidad totalmente clara, diáfana, transparente. Sabemos, iglesia, y conocemos que Dios nos hizo sus hijos a través de un sacrificio maravilloso en la cruz. Tenemos esa identidad. Y esa identidad el mundo la quiere cambiar. La táctica del mundo es, hay que quitarles esa identidad. Hay que cambiarles esa identidad. Mire que en el versículo 6 del capítulo 1 de Daniel dice que entre estos jóvenes se encontraban, vuelvo y le digo los nombres, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, todos del reino de Judá. Cristianos, qué bendición. Y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar. A Ananías lo llamó Sadrac. A Misael lo llamó Mesac. Y a Azarías lo llamó Abednego. ¿Qué significa esto? Esto significa que definitivamente el mundo nos quiere quitar a nosotros la identidad de ser hijos de Dios. Y cuando nosotros nos apartamos del mundo, perdemos la identidad de ser hijos de Dios. Y el mundo nos quiere reafirmar un nuevo título, nos quiere reafirmar una nueva identidad. Y nos la da esa nueva identidad haciendo honor a lo que nosotros buscamos, haciendo honor a lo que nosotros queremos. Ya no somos hijos de Dios, sino que somos presidente de una empresa, director ejecutivo de esto, management de no sé cuánto, licenciado de no sé qué, magíster de no sé cuánto, doctor PhD de no sé qué. Y vamos perdiendo la identidad porque nos vamos identificando más con esos títulos, con esos honores que el mundo nos atrae, nos atrae. Nosotros tenemos una identidad especial, una identidad gloriosa que Dios nos la ha dado. Pero muchas personas son arrastrados a Babilonia, son arrastrados al mundo. ¿Para qué? Para quitarles esa identidad gloriosa y son tentados con títulos, con prebendas, con honores. Iglesia, el título no debe ser lo mejor, es cierto, conseguimos títulos a través de estudio, conseguimos cargos a través de eso, pero eso no nos da la identidad de lo que nosotros somos. La identidad de lo que nosotros somos está en nuestro corazón, no en la cabeza. Yo no soy ingeniero por lo que está en la cabeza, yo soy un hijo de Dios por lo que hay en el corazón. Gloria a Dios, todos los títulos que tenemos nosotros, las profesiones y los cargos, gloria a Dios, una gran bendición. Con ellos nos defendemos nosotros y trabajamos en este mundo, trabajamos en el mundo, pero no dejamos que eso lo utilice el mundo para cambiarnos nuestra identidad. El rey de Babilonia quiso cambiar la identidad de estos jóvenes, la quiso cambiar. Cuando usted sigue leyendo la historia de estos jóvenes, usted se va a dar cuenta que el diablo no pudo. El rey de Babilonia, por más que hizo con estos jóvenes lo que quisiera, no lo logró. Y ahora usted se va a dar cuenta por qué no lo logró.
¿Mm? Y mire que a estos jóvenes, a estos 4 jóvenes, les cambian el nombre, porque el diablo sí sabe lo que significa tu nombre. Usted recuerda que en Israel, en la antigüedad, los nombres tenían un significado. En el hebreo, cada nombre tenía un significado. Los nombres no son puestos porque sí, porque nos suene bonito. No, iglesia. Los nombres tenían un significado grande. Pero nosotros hoy vemos que personas que tienen un nombre, que le ponen el nombre porque sí. Ay, no, Mayerly. Ay, es que suena tan bonito. Ay, es que la reina se llama X, para no herir susceptibilidad, porque vaya usted y termine yo diciendo cosas que de pronto le dé duro a otra persona que se llame así. Se llama X, entonces pongámosle X. Ay, que mire que el rey, mire que la fama, mire que esta cosa, de acuerdo a la fama, pongámosle ese porque es bonito. No, los nombres eran puestos por las aptitudes, eran puestos por los propósitos de Dios, eran puestos por las bendiciones de Dios. Por eso Dios en su palabra nos dice que el nombre que nosotros llevamos hoy en día es un nombre pueril, infantil, artificial, que el verdadero nombre que nosotros tenemos está marcado en una piedrita y que se nos va a entregar al final de los tiempos para que nosotros lo podamos ver y leer y nosotros lo vamos a entender. Cada uno de nosotros tenemos un nombre especial y maravilloso de acuerdo a nuestra propia identidad. Por eso, mire, estos 4 jóvenes tenían unos nombres que tenían un significado. No como los nombres de hoy en día que no tienen significado para nada, simplemente lo pusieron por moda. ¿Sabía usted que en estos días escuché que me causó gracia, más que gracia, asombro, que nació un niño o una niña en estos días de pandemia y le pusieron el nombre COVID-19? ¿Sabía usted eso? Fue bautizado con ese nombre COVID-19, por Dios. Los nombres tienen un significado muy especial. Y el nombre de Daniel, en estos 4 jóvenes, la palabra Daniel significa Dios es mi juez. Y a propósito, usted recuerda que el sermón del domingo, cada uno de estos nombres, Jezabel, Joram, Jorás, todos tienen un significado. Ya vimos los significados. Así como Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Daniel significa la palabra Daniel, el nombre de Daniel es Dios es mi juez. Y fue cambiado ese nombre por Belsasar, que significa príncipe de Bel, príncipe del diablo. Mírenlo, lo cambia, se lo cambian, el mundo lo cambia. El nombre de Ananías significa Dios me ha favorecido. Dios me ha favorecido. ¡Wow! ¡Qué rico! Uno dice, yo soy un favorecido de Dios. Y fue cambiado por Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol, que es el Dios Sadrach, iluminado por un Dios pagano. Amén, iglesia. Miren cómo nos va cambiando los nombres. Misael significa el que es comparable a Dios. Es decir, se compara a Dios. Más o menos como cuando Dios dijo, David tiene un corazón comparado con similar al mío. Misael significa que es comparable con Dios en su bondad, en su misericordia, etcétera, etcétera. Y fue cambiado ese nombre. ¿Por qué? Por Mesac, que significa el que es como Acú. ¿Y qué es Acú? Acú es un dios pagano. Un dios pagano. De igual manera, Azarías también, que significa a quien ayuda Jehová. A quien ayuda Jehová, fue cambiado por Abednego, que significa siervo del fuego resplandeciente de Bel. Iglesia, mire nosotros, los babilonios, que eran del mundo, tenían dioses naturales. Ellos adoraban a la luna, al sol, a las estrellas, al fuego. Y por eso todos ellos creían que todos esos dioses los regían a ellos. Y nosotros vemos hoy en día en nuestro mundo, creen que los astros, eso usted lo ve en el mundo, eso de el horóscopo y toda la cuestión es creer que las lunas, los astros, las estrellas y toda la cosa rige nuestro destino, por Dios. Y nosotros decimos, ay, ¿qué signo eres tú? Y le damos una identidad por esos signos. Es lo que ha hecho el mundo. Si se da cuenta del lavado de cerebro que ha hecho el mundo, cuando todavía hay muchos cristianos que le preguntan, ay, con razón que es escorpión. Y es cristiano. Con el cambio de identidad, lo que buscaba Nabucodonosor era consagrarlos a los dioses mundanos, consagrarlos al mundo, consagrarlos. Y es lo que hace el mundo con nosotros, un lavado de cerebro, de una manera sutil. El mundo va haciendo que nosotros perdamos la identidad que Cristo nos ha dado, porque tenemos una identidad con Cristo.
Y sutilmente en el mundo, cuando nos vamos dejando absorber por el mundo, vamos perdiendo esa identidad. Por eso la palabra de Dios nos alerta. En Gálatas, váyase a Gálatas capítulo 4, cuando Pablo le hace la exhortación y le hace la pregunta a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Y más que pregunta, Pablo les está manifestando que él tiene una honda y profunda preocupación. Estoy muy preocupado. En el versículo 8, Gálatas capítulo 4, versículo 8, les dice esta preocupación, les manifiesta esta preocupación Pablo. Antes, tómelo para usted esta palabra. Cuando ustedes no conocían a Dios, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos del mundo. De esos que no son dioses. Se creen que son dioses, pero no son dioses. Se creen que todo lo pueden, pero no lo pueden todo. Se creen de eso. O más bien, que Dios los conoce, pero ahora que conoce a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ahora que ya conocemos a Dios, ahora que Dios nos conoce a nosotros, ya que tenemos una identidad, que Dios nos rescató del mundo, porque si usted está escuchando esta palabra de Dios, ha sido rescatado del mundo, porque usted es un cristiano. Crispeto, chichipato, pero pues ahí va, cristiano. Usted ha sido rescatado. O más bien, que Dios los conoce a ustedes, o que Dios los rescató a ustedes, y viene la preocupación de Pablo. ¿Cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Cómo es que después de haberte rescatado de las tinieblas y del mundo, tú quieras regresar al mundo? ¿Cómo es posible? ¿O es que quieren volver a ser esclavos de ellos? ¿Quieres volver a ser esclavos de ellos? ¿Quieres a que te traten mal? Iglesia, ese es el gran llamado que nos hace el Señor, que debemos actuar contra la influencia del mundo, tal cual, como la hicieron esos cuatro jóvenes en Babilonia. ¿Qué fue? Esos jóvenes fueron afectados porque ellos se les cambió su identidad, se les cambió sus costumbres, se les cambiaron sus propósitos, se les cambiaron sus nombres, se les cambió todo. Pero hay algo que no les pudieron cambiar, su fe. Su fe. Ellos se mantuvieron fieles a Dios. Se mantuvieron. Porque nosotros vivimos en el mundo, iglesia, si usted ha entendido la palabra de hoy. Nosotros vivimos allá en el mundo y el mundo nos quiere cambiar nuestras costumbres, y por eso es que a mí me duele mucho cuando yo escucho a las personas que dicen: pastor, es que yo no puedo ir a la iglesia porque me voy a un paseo. Me voy a un paseo. Gloria a Dios, porque Dios les ha dado sinceridad y franqueza. Me voy a un paseo. Me voy a hacer esto, me voy a hacer lo otro. Y yo digo: Dios, el mundo los está absorbiendo. El mundo los está absorbiendo porque hoy es un paseo, mañana es esto, mañana es lo otro. Es que yo no puedo ir a la iglesia, es que yo no puedo orar por esto, es que yo no puedo ofrendar por esto, es que yo no puedo servir por esto. Hay muchas personas que están sirviendo en la iglesia y que han llegado y me dicen: pastor, yo tengo que dejar el servicio. ¿Por qué? Porque el mundo me exige esto, porque el mundo me pide esto, porque yo tengo que cumplir con el mundo y por eso tengo que dejar este ministerio, tengo que dejar esta bendición. Yo ya no me puedo congregar, yo ya no puedo venir, yo ya no puedo asistir, yo ya no puedo hacer. El mundo se los está absorbiendo totalmente. Los está absorbiendo, les está haciendo un lavado de cerebro, y por eso Dios nos habla, iglesia, y nos dice que nosotros necesitamos un lavado de corazón. Necesitamos que Dios nos lave el corazón. Váyase usted a Jeremías capítulo 17, que ya lo leímos nosotros. Jeremías capítulo 17. Pero ahora, antes de leer el versículo 10, que ya lo leímos, leamos desde el versículo 7, Jeremías capítulo 17, versículo 7. Escuche: bendito el hombre que confía en el Señor. ¡Ay, qué bendición! Mire, ¿cuántas veces lo hemos dicho eso? Pero es que no nos habíamos dado cuenta por qué el Señor nos lo dice.
¿Por qué no lo dice? Bendito el que confía en el Señor. No te dejes influir por el mundo. No creas que el mundo te va a dar todo. No, bendito el que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que el calor llegue y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Muchas veces nosotros utilizamos estos versículos los utilizamos para manifestarlo, para decirle, pero solo llegamos hasta ahí, porque eso es lo que nos agrada, eso es lo que nos gusta, pero nos olvidamos del versículo 9, y es allí donde está el gran peligro, es allí donde está el mundo manipulando. Escuche el versículo 9, nada hay tan engañoso como el corazón. Ese sí no lo leemos, ese sí, no, mi corazón, no, es lo más hermoso que hay. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio, dice el Señor. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Quién puede comprenderlo? Muchas veces uno dice, yo sé lo que hago, yo sé lo que estoy haciendo. Es que usted me cree que soy niñito, usted me cree que soy niña. Yo ya crecí, yo ya tengo doctorados, yo ya tengo postdoctorados, yo ya tengo títulos, yo ya tengo Nobel, soy el director de la empresa. Mamá, yo ya tengo 40 años, yo tengo esta cosa. ¿Quién podrá comprenderlo? Solo Dios. Yo, el Señor, versículo 10, sondeo el corazón. Yo sí me meto en tu corazón. Yo sí me meto en tus temores. Yo sí me meto en tus debilidades. Yo sí me meto en tus mentiras. Yo sí me meto en tus engaños. Yo sí me meto en lo más profundo de tu ser y examino tus pensamientos. Examino tus corazones, tu mente. Examino tus propósitos. Examino tus compromisos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El Señor sabe, iglesia, y conoce nuestro corazón, y por eso Él nos cambia. Él dice, es que cuando yo examino el corazón, yo me doy cuenta que ese corazón necesita lavarse. ¿Por qué? Porque ese corazón sucio está afectando el cerebro, y cuando ese se enfrenta al mundo, el mundo facilito lo lava. Facilito. Hay que arraigar los principios de Dios en el corazón. Entonces, cuando comprendemos eso, ahora sí nos devolvemos a Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo que iniciamos, pero vamos a leerlo desde el 25, un versículo antes, y escuche lo que dice. Por esa situación, cuando el Señor sondea nuestro corazón y sabe lo que hay en el corazón y descubre que nuestro corazón es engañoso, entonces el Señor dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Amén, iglesia. Solo nos podemos enfrentar a ese mundo con un corazón nuevo. Solo con un corazón fortalecido por los principios, por los mandamientos de Dios, no dejamos que el mundo nos haga un lavado de cerebro. Yo lo invito para que deje al Señor a través de su palabra lavarnos el corazón. Y cuando Él nos lava el corazón, somos inmunes al lavado del cerebro del mundo. Y si lo cree, diga amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, una vez más, llegamos a esta mitad de semana. Que gracias por mantenerse fieles, gracias por seguir edificándose a través de la palabra de Dios. A veces nos sacude, a veces nos puede mortificar un poquito, pero créanme lo que la palabra de Dios nos da esa libertad y nos da esa fuerza para seguir adelante y sobre todo comprensión. Recuerde usted, nada hay más engañoso que un corazón. El corazón, nuestro propio corazón, nos engaña muchísimas veces. Bien, quiero invitarlos entonces para que sigamos conectados
Les recuerdo a ustedes, este viernes tendremos nosotros la actividad recreativa del cine. Entonces los invito para que todos estemos prestos y dispuestos a recibir el link y nos podamos conectar. Participen de este tiempo, inviten si tienen la posibilidad de estar con sus hijos, convoquen y díganle, participemos de esto. Es una integración de la familia. Yo le invito para que hagan sus crispetas, sus cosas y participen. Yo les prometo que voy a organizar también mi sala y antes me voy a tomar una foto con las crispetas y con todo eso y se las hago llegar, se las mando a ustedes para que vean que el pastor está en unión con toda la iglesia, listo y dispuesto a recibir esa integración, esa bendición de Dios a través de la integración de la familia, porque más que la película es un pretexto de que nos podamos integrar y de que pasemos un ratico con los nuestros, riéndonos, compartiéndonos, conversando sobre los principios, los valores que veamos en esa película. Entonces los esperamos el día viernes y por supuesto el domingo los esperamos entonces también en la predicación de la palabra. Seguimos conectados. Seguimos esperando el poder de lo alto para que se abran las puertas, pero lo más importante, antes de que se abran las puertas, más bien que se abran las puertas de nuestro corazón para seguir recibiendo la palabra de Dios y seguir nosotros proclamando y replicando su nombre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, los extraño con todo mi corazón y nos vemos el domingo. Chao, bye bye, chao. Solo tú tienes palabras de amor, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora.